En un universo donde la oscuridad lo devora todo, donde las estrellas mismas parecen parpadear bajo el peso de una guerra eterna, existe una fuerza que actúa en las sombras, más allá de la ley y la comprensión. Esto es la Inquisición. Desde las alturas imposibles del trono en Terra hasta los confines olvidados de la galaxia, los inquisidores caminan entre los mortales como jueces, ejecutores y salvadores. Su mandato no tiene límites, su poder no conoce fronteras. Su misión es absoluta: preservar la humanidad de las innumerables amenazas que buscan corromperla, dividirla y aniquilarla. Ellos son los guardianes del secreto, los cazadores de herejías, los verdugos de lo impensable. Con un solo gesto pueden condenar mundos enteros al fuego purificador, invocar ejércitos o desatar las fuerzas más letales del imperio. En un cosmos donde la fe es un arma y la duda es una sentencia de muerte, la Inquisición no busca redimir, busca sobrevivir. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Hoy vamos a hablar de una de las facciones, por decirlo de alguna manera, más importantes del imperio. Nada más y nada menos que la Inquisición. Estas personas con un poder increíble, que pueden hacer prácticamente lo que quieran a su antojo en cualquier parte del imperio. Tienen un poder absoluto, casi como una starter, casi. Incluso a lo mejor más, te diría, dependiendo de cuál. Vamos a hablar un poco de cómo se organiza la Inquisición a nivel de jerarquías, los sordos que hay, cómo se recluta a los que van a ser inquisidores, cómo actúan. Vamos a hablar un poquito a nivel técnico y teórico de cómo es la Inquisición. Espero que os guste estos vídeos así un poco toscos de teoría de profesor, pero que está muy guay. He aprendido muchísimo. Yo la Inquisición la tenía siempre un poquito de manía a nivel de lore, aunque le da mucho juego de decirlo. Y la verdad es que he aprendido muchísimas cosas y me parece súper interesante ciertas cosas, y a ver qué os parecen a vosotros. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. No debería asombrar a nadie que los orígenes de la Inquisición estén envueltos en un manto impenetrable de sombras y secretismo. Ni siquiera los propios inquisidores poseen una certeza absoluta sobre cómo fue forjada su augusta organización. En su lugar deben confiar en un tapiz de leyendas fragmentadas y contradictorias, relatos que oscilan entre lo sublime y lo absurdo, mientras intentan descifrar el enigma de su propia génesis. Dentro de sus propias filas existe un órgano especializado conocido como el Ordo Originatus, una orden dedicada a desentrañar la maraña de mitos, exageraciones y engaños acumulados a lo largo de 10 milenios. Pero esta tarea titánica se ve constantemente saboteada por los esfuerzos antitéticos del Ordo Redactus, cuyos agentes están encargados de oscurecer deliberadamente la verdad, velándole las tinieblas para que ningún enemigo del imperio pueda encontrar ventaja alguna en desentrañar los secretos de la Inquisición. Entre las muchas versiones de la historia, hay un punto en el que las leyendas convergen: la creencia de que fue el ilustre Malcador el Sigilita, por mandato directo del mismísimo emperador de la humanidad, quien dio forma a la Inquisición en los días más oscuros de la herejía. Según los relatos, fue las secuelas de la traición del Señor de la Guerra Horus y la masacre de Isvan III cuando el emperador encomendó a su fiel regente la tarea de reunir a un círculo de servidores cuya lealtad, valor y fortaleza fueran inquebrantables. Malcador seleccionó inicialmente a 12 individuos, cada uno dotado de un espíritu inquisitivo y una voluntad férrea. Entre ellos se encontraban 8 valerosos maires espaciales leales, extraídos de diversas regiones, y 4 administradores mortales de incuestionable competencia. Estos 12 serían los cimientos sobre los cuales se construirían 2 de las más formidables fuerzas del imperio: los míticos Caballeros Grises y los primeros cónclaves de la Inquisición.
En un acto de suprema audacia, Malcador llevó a este selecto grupo en secreto a través de las líneas enemigas durante el asedio de Terra, en el mismo corazón del Palacio Imperial. Bajo la mirada imperecedera del emperador, estos individuos fueron ungidos como los guardianes del futuro de la humanidad. Aunque sus nombres han perdido en el torbellino del tiempo, las leyendas atribuyen a cada uno de ellos orígenes heroicos, algunos plausibles, otros envueltos en un halo de misterio y maravilla. Así los 4 señores mortales sentaron las bases de la Inquisición, mientras que los 8 marines se transformaron en los primeros caballeros grises, los indómitos cazadores de demonios. Desde ese preciso momento, la Inquisición ha operado en las sombras, y sus actos son tan imposibles de rastrear como inevitables. Testigos silenciados, registros borrados o destruidos, y cuerpos sin vida que sirven como advertencias silenciosas son las marcas de su paso. La Inquisición ha dejado su huella en los eventos más trascendentales de la historia imperial: la segunda fundación, la decapitación, la caída de Nova Terra, entre otros. Se murmura que incluso las ramas enteras del Adeptus Terra han sido eliminadas por su voluntad, dejando tras de sí un vacío de conocimiento que nadie se atreve a llenar. Pero fue en los siglos posteriores a la herejía, en el apogeo del milenio 32, cuando la Inquisición adoptó la estructura que perdura hasta nuestros días. Tras la devastadora Guerra de la Bestia, las fuerzas inquisitoriales se dividieron en órdenes dedicadas a enfrentar amenazas específicas. El Ordo Malleus, centinela contra el caos. El Ordo Xenos, guardián contra los horrores alienígenas. Y siglos después, llegó el Ordo Hereticus, el implacable cazador de brujas y herejes dentro de las propias filas del Imperio. El ideal de devolver al emperador de la humanidad su forma mortal y restaurarlo como líder viviente del Imperio fue la chispa que encendió el corazón mismo de la Inquisición. En los sombríos días que siguieron a la devastación de la Guerra de Horus y el internamiento del emperador en el trono dorado, el imperio que él había erigido con sangre y voluntad divina se tambaleaba al borde de la aniquilación. La guerra civil había desgarrado el tejido del imperio, y la ascensión del emperador, tanto un sacrificio como una tragedia, dejó un vacío que muchos temían sería imposible de llenar. Fue en este abismo de incertidumbre que 4 de sus más leales sirvientes mortales se reunieron en secreto. Estos antiguos arquitectos del dominio galáctico del emperador debatieron con pasión y temor el curso que debía seguir la humanidad. La sala se dividió. 2 de ellos, cuyos nombres resonarían en la historia como Promeus y Moriana, defendían fervorosamente la necesidad de restaurar al emperador en su forma terrenal, argumentando que el imperio no podía sobrevivir sin su guía directa. Los otros 2, más pragmáticos, o quizás más resignados, sostenían que el emperador había trascendido, ascendiendo a un plano superior, y que alterar el flujo de los acontecimientos sería un sacrilegio y una locura. Incapaces de conciliar sus diferencias, Promeus y Moriana abandonaron Terra para iniciar una misión audaz y peligrosa: devolver al emperador a su trono como un ser viviente. Mientras los otros 2 conspiradores, conscientes del peligro inherente en este objetivo, actuaron con rapidez y astucia. Aliados con los primarcas leales supervivientes, incluido Robert Gilliman, que ahora es regente imperial y lord comandante del imperio, se establecieron en el recién formado Senatorum Imperialis. Allí, en las entrañas del poder, trazaron los cimientos de una organización destinada a combatir no solo los esfuerzos de los disidentes, sino a toda amenaza herética que se alzara contra el imperio, ya sea desde las sombras del caos o desde las profundidades del espacio. Así se plantaron las semillas de lo que siglos después florecería como la Inquisición. Con el respaldo de los líderes más poderosos del imperio, estos primeros arquitectos de la Inquisición comenzaron a reclutar adeptos y guerreros con la determinación de proteger el legado del emperador. Aunque sus vidas fueron prolongadas por oscuros artefactos de tecnología arcana, ninguno de ellos viviría para ver realizada su visión.
La Inquisición, como fuerza cohesionada, no se materializó plenamente hasta el milenio 32, cuando el Imperio, finalmente recuperado de la devastación de la herejía, comenzó una era de expansión y consolidación galáctica. Mientras Promeus y Moriana no permanecieron inactivos, su cruzada por devolver al emperador a la vida tomó caminos diferentes, atrayendo a numerosos seguidores entre los cultos y sectas que empezaron a surgir en innumerables mundos, proclamando al emperador no solo como un líder, sino como un dios viviente. Pero su alianza no resistió el paso del tiempo. Moriana, impulsada por una determinación implacable, estaba dispuesta a recurrir a cualquier medio, incluso el poder insondable del caos, para cumplir su misión. Temeroso de la corrupción y la devastación que esto podría traer, Promeus reunió un ejército secreto, un círculo de guerreros y devotos dedicados a detenerla a cualquier costo. Las dos facciones se enfrentaron en innumerables ocasiones, en batallas envueltas en sombras y susurros, y finalmente los seguidores de Promeus prevalecieron y Moriana desapareció. Aparentemente se refugia en el tenebroso ojo del terror. Pero las guerras internas dejaron una marca imborrable, y cuando la Inquisición finalmente se encontró con los seguidores de Promeus, conocidos entonces como los Promeanos, el propósito original de su misión ya se había diluido en los vientos del tiempo. Cada inquisidor, un maestro de su propio destino, caminó un sendero único guiado solo por su celo en la eterna cruzada por la supervivencia del Imperio. Unidos únicamente por una causa común, los inquisidores se agrupan en torno a objetivos compartidos, formando alianzas efímeras bajo los auspicios de los numerosos ordos inquisitoriales. Estos ordos, como entidades vivas, crecen y decrecen según los caprichos de la galaxia. El Ordo Maleus se alza en tiempos de actividad demoníaca. El Ordo Hereticus se fortalece en épocas de herejía interna. Ningún ordo permanece dormido para siempre, pues el universo es un lugar de amenazas sin fin. Algunos ordos menores, como el Ordo Minoris, pueden lanquinear durante generaciones, reducidos a meras notas históricas, hasta que un peligro olvidado resurja para reclamar su atención. Pero los ordos mayores, el Ordo Maleus, el Ordo Xenos y el Ordo Hereticus nunca descansan, pues su labor enfrenta a los enemigos eternos de la humanidad. En las sombras, los inquisidores de estas ramas se alzan como faros en la tormenta, vigilando los abismos donde se gestan las amenazas más siniestras. Pero pertenecer a un ordo no es una cuestión de lealtad absoluta. Los inquisidores no están encadenados por fronteras o estructuras rígidas. Su libertad es tan vasta como el vacío estelar. Muchos se mueven entre ordos según las necesidades del momento, y ningún inquisidor está limitado a un campo de estudio. Para ellos, compartimentar las amenazas sería un error trágico, pues las líneas entre los peligros son a menudo indistinguibles. Una plaga de mutaciones puede ser el eco de una infestación alienígena, y un aumento de psíquicos puede señalar la llegada de una incursión demoníaca. Así los inquisidores persiguen la verdad donde sea que ésta los lleve, desenmascarando las conspiraciones que tratan de sofocar la humanidad. Declarar pertenencia a un ordo es simplemente una afirmación de propósito, una declaración de intereses y especialización. Un inquisidor que se identifica como miembro del Ordo Maleus indica que su cruzada está centrada en las maquinaciones de los demonios, pero esto no limita su alcance. Los títulos como Gran Maestro otorgados por el respeto de sus compañeros no implican autoridad absoluta. Cada inquisidor responde únicamente a su propia conciencia y, en última instancia, al propio emperador. En ocasiones los inquisidores unen fuerzas en asociaciones conocidas como cónclaves, reuniones temporales donde el conocimiento, los recursos y la determinación se combinan para enfrentar amenazas que ningún individuo podría manejar solo. Estos cónclaves pueden formarse para oponerse a un guajorco, una incursión demoníaca masiva o un alzamiento hereje de proporciones catastróficas. Aunque a menudo incluyen miembros de un solo ordo, no es raro que un cónclave reúna inquisidores de diferentes ramas si la situación así lo exige. En tales casos, el equilibrio entre disciplinas se convierte en un arma muy poderosa.
Rara vez los cónclaves asumen el liderazgo militar directo, pues esta labor recae en los generales del imperio, pero siempre envían representantes para supervisar las operaciones, asegurándose de que los objetivos no se pierdan en el caos de la batalla. Si es necesario, este emisario tomará el control total de la misión. Aunque muchos inquisidores prefieren operar en las sombras, dejando los ejércitos del emperador cumplan con su sangriento deber. Desde las sombras manipulan los hilos del destino, guiando los eventos hacia el resultado que preserve a la humanidad, aunque su nombre y su obra se pierdan en los anales de la historia. Las interpretaciones de la voluntad del emperador son tan diversas como los inquisidores mismos, dando lugar a facciones marcadamente distintas. Estas facciones de naturaleza profundamente política están formadas por aquellos que comparten un credo común sin importar si sus caminos se cruzan con el hereje, la bruja, el demonio o el alienígena. Aunque hay muchas facciones, algunas corrientes de pensamiento dominan, moldeando el tejido político de la Inquisición como un enmarañado mosaico de creencias y dogmas. Si bien los desacuerdos entre ordos o cónclaves son raros, dado que cada uno tiene áreas de interés claramente definidas, no se puede decir lo mismo de los conflictos entre inquisidores dentro de un mismo ordo. Los debates más ardientes giran en torno a los métodos empleados para combatir a los enemigos del emperador. Algunos inquisidores dispuestos a abrazar lo prohibido creen que solo mediante el uso de las propias armas del enemigo, como la hechicería contra los demonios, se puede garantizar la victoria. Otros, más puritanos, consideran esta táctica una traición al credo imperial, afirmando que abrir la puerta a la corrupción nunca puede justificarse, incluso por la promesa de una victoria inmediata. Estos conflictos suelen representarse como una pugna entre las filosofías de los radicales y los puritanos, pero la verdad es mucho más intrincada. Las fronteras entre ambos extremos no son absolutas sino fluidas y dependen de las perspectivas subjetivas de cada inquisidor. A menudo uno puede señalar a un colega como radical o puritano, pero pocos aceptarían estos títulos para sí mismos. En el Ordo Maleus, un inquisidor podría condenar a un compañero por someter a un demonio utilizando artes arcanas sin reconocer que su propio estudio de textos blasfemos podría ser considerado igual de herético. De forma similar, en el Ordo Xenos, aprender un idioma alienígena puede parecer una herejía para algunos, mientras que otros no dudarían en contratar mercenarios xenos para librar las batallas del Imperio. En la Inquisición, la verdad no es una cuestión absoluta, sino un prisma de perspectivas cambiantes. La naturaleza descentralizada de la Inquisición garantiza que ningún poder superior puede intervenir en estos conflictos. Si un inquisidor considera que uno de sus compañeros ha caído en la corrupción, deberá reunir pruebas suficientes para presentarlas ante un cónclave, suscitando el temido juicio del excomulgado traidor. Pero en la mayoría de los casos, estas disputas se resuelven en la clandestinidad, en manos de los propios inquisidores, donde las líneas entre lo correcto y lo erróneo son tan turbias como peligrosas. Cuando estas diferencias escalan, pueden dar lugar a enfrentamientos abiertos donde cada bando convoca a sus acólitos y agentes para una guerra ideológica que podría desgarrar el tejido mismo de la Inquisición. Pero incluso estas luchas no son batallas de blanco y negro. Los métodos radicales, aunque peligrosos, pueden salvar a millones, mientras que la rigidez de los puritanos podría condenarlos. La verdadera justicia, si acaso existe, solo se revela en el desenlace de estos conflictos. Un ejemplo emblemático de esta lucha es el uso del infame Grimoire Malefact, un tomo de hechicería del caos capaz de cerrar grietas de la disformidad. Un inquisidor radical podría emplearlo para proteger a decenas de mundos, pero al hacerlo podría abrir su alma al caos, sembrando la semilla de su eventual condenación. Por otro lado, un puritano podría buscar métodos más lentos y ortodoxos, sacrificando sistemas enteros en su fidelidad al credo imperial. ¿Cuál de ellos tiene razón? La respuesta, siempre esquiva, depende de la perspectiva y del precio que se esté dispuesto a pagar. Ahora hablaremos de los ordos más importantes, que tres se alzan como las columnas principales de la vigilancia eterna.
y son los Ordos Majoris, guardianes contra los enemigos de la humanidad, provenientes de dentro, fuera y más allá de los velos de la realidad. El Ordo Maleus, también conocido como la Orden del Martillo, se dedica a proteger el alma de la humanidad contra los horrores de la disformidad. Su cruzada es clara: destruir demonios y a todos los sirvientes del caos sin descanso ni piedad. Sus agentes, expertos tanto en combates como en conocimiento esotérico, son eruditos del saber demoníaco, capaces de encadenar y exorcizar a los engendros de la disformidad. Pero su guerra no se libra con palabras, sino con la espada bendita y las llamas purificadoras. El poder militar de este ordo es legendario, ya que pueden contar con los formidables Caballeros Grises, la cámara militante de su ordo. Este misterioso capítulo de marines espaciales dedicado exclusivamente a combatir el caos lucha con una devoción y una pureza que no tienen parangón en la galaxia. El Ordo Xenos, conocido como el Orden de los Alienígenas, está dedicado a enfrentar el peligroso y corrupto influjo de los Xenos, los enemigos exteriores de la humanidad. Estos inquisidores son exploradores y eruditos, adentrándose en el espacio alienígena, viviendo entre los no humanos para estudiar sus debilidades y comprender sus estrategias. Pero este conocimiento tiene un precio, y muchos de estos inquisidores son considerados excéntricos o incluso peligrosos por sus pares. Militarmente, el Ordo Xenos puede recurrir a los formidables Guardianes de la Muerte, una élite de marines formada por los guerreros más experimentados de diversos capítulos. Los Guardianes de la Muerte son especialistas en la erradicación de razas alienígenas entrenadas para enfrentar cualquier amenaza, desde las insidiosas infiltraciones y Stealers hasta las invasiones planetarias de los orcos. El Ordo Hereticus, también conocido como la Orden de los Herejes, lucha contra el enemigo más insidioso de todos: el enemigo interno. Mutantes psíquicos rebeldes, traidores, brujas y herejes son el foco de su eterna vigilancia. Los cazadores de brujas son temidos donde quiera que vayan, y su llegada siembra tanto inquietud como reverencia. Sus métodos son implacables y sus juicios inapelables. Además de supervisar a la eclesiarquía y mantener la pureza doctrinal, el Ordo Hereticus ejerce un control estricto sobre todas las instituciones del Imperio, incluyendo a los propios Adeptus Astartes y la propia Inquisición. Su fuerza militar descansa en las sagradas Hermanas de Batalla, la cámara militante de las Adeptas Sororitas, quienes con su fe inquebrantable y su furia divina purifican al Imperio con fuego y sangre. Ahora hablaremos de los Ordos Minoris, que suelen surgir para enfrentar peligros concretos en ocasiones tan peculiares que apenas son conocidos fuera de sus círculos. El Ordo Cronos. Esta orden, envuelta en un velo de misterio, fue formada para investigar los peligros y ramificaciones de los viajes temporales a través de la disformidad. Buscaban desentrañar las implicaciones de manipular el flujo del tiempo, pero su historia terminó en un enigma. Desaparecieron sin dejar rastro. Su regreso es tema de leyendas entre los pocos que saben que alguna vez existieron. El Ordo Hydra, esta radical orden surgida de los secretos de los Illuminati, intentó eliminar al caos para siempre mediante un plan tan audaz como peligroso: convertir a toda la humanidad en una mente colmena unificada. Su caída llegó cuando el inquisidor Jack Draco frustró su complot, evitando lo que habría sido el nacimiento de un quinto dios del caos. Ahora la Hydra permanece como una advertencia sombría a los extremos a los que puede llevar la desesperación. El Ordo Mechanicum, dedicado a la supervisión del Adeptus Mechanicus, evalúa la reintegración de tecnología perdida, los sistemas de diseño, STC y el uso de artefactos alienígenas. Sus inquisidores acompañan a menudo a expediciones tecnoarqueólogas en mundos lejanos, asegurando que nada comprometa la pureza del Imperio. El Ordo Militum. Esta orden supervisa los cuerpos militantes del Imperio, incluyendo el Astra Militarum y el Militarum Tempestus y las naves imperiales.
junto con el Ordo Hereticus, también vigilan a las adeptas sororitas de los Astartes, asegurando que la disciplina y la lealtad prevalezca incluso entre los más poderosos. El Ordo Obsoletus se especializa en analizar fenómenos milagrosos y eventos inexplicables, desde las apariciones de las legiones de los condenados hasta las reapariciones imposibles de personajes como Lord Barlack. Su tarea es discernir entre intervenciones divinas y los engaños urdidos por los dioses oscuros. El Lord Originatus, dedicados a desentrañar milenios de mitos y mentiras dentro de la historia del Imperio. Los miembros de este ordo luchan contra el Ordo Redactus, que busca ocultar estos mismos secretos. Con el apoyo del resucitado Robert Guilliman y el Logos Histórica Verita, han reavivado el esfuerzo por descubrir la verdad detrás de la fundación del Imperio. El Ordo Redactus, la contraposición del Ordo Originatus, esta orden se encarga de borrar registros que podrían ser peligrosos para la estabilidad del Imperio. La resurrección de Guilliman ha dificultado su labor, pero continúan operando en las sombras para preservar secretos que creen que podrían desatar la corrupción o la destrucción si llegaran a revelarse. El Ordo Scriptorum, con base en Terra, esta orden examina los innumerables registros del Imperio, buscando errores y anomalías que podrían tener consecuencias catastróficas. Aunque su tarea parece trivial, el peso de la burocracia imperial es tal que incluso un documento perdido puede significar la muerte de miles de millones. Su vigilancia asegura que los engranajes del Imperio sigan girando. El Ordon Sepulturum. Formada durante la 13ª Cruzada Negra, esta joven orden se dedica a combatir las amenazas no muertas generadas por Nurgle, incluyendo los zombies de la plaga y los caminantes de la viruela. Su trabajo es vital en una era donde estas infecciones representan un peligro creciente para el Imperio. El Ordo Sicarius. Creado tras los eventos del Reinado de Sangre, esta orden controla las operaciones del Officio Assassinorum, asegurándose que los asesinos imperiales actúen bajo estrictas órdenes aprobadas. Su vigilancia evita que el poder de estos letales agentes se vuelva contra el propio Imperio. El Ordo Maledictum. Fundada durante la era Indomitus, esta orden busca desesperadamente formas de contener o incluso de cerrar la gran grieta que divide la galaxia. Su misión es una de las más urgentes, pues el destino del Imperio pende de un hilo. Ahora hablaremos de uno de los recursos más devastadores que tienen la Inquisición. Cuando un mundo cae bajo la sombra de una corrupción extrema del caos, o una infestación devastadora como de un culto Genestealer, el veredicto más temido puede ser dictado: el Exterminatus. Este juicio supremo no es simplemente un castigo, sino la aniquilación total de un planeta. Todas las formas de vida, todos los ecosistemas son reducidos a cenizas, dejando atrás un páramo desolado, inerte, incapaz de sustentar siquiera el más simple suspiro de existencia. Para muchos este acto de destrucción absoluta parece inimaginable, pero para la Inquisición es una herramienta necesaria en su eterna cruzada por preservar a la humanidad. Mejor sacrificar a miles de millones de almas fieles al emperador que permitir que un solo hereje, un engendro del caos, o un infiltrado alienígena escape y lleve su corrupción a otros mundos. La lógica es fría, brutal, pero inquebrantable. La supervivencia del Imperio no permite compromisos. El Exterminatus se reserva únicamente para los casos más extremos, cuando el caos se extiende como un incendio voraz que amenaza con consumir sistemas enteros, o cuando un culto se propaga sin control, preparando la llegada de una flota de tiránidos que devorará la galaxia. En estas situaciones no hay espacio para la clemencia, solo para la purga total. Un inquisidor es un individuo cuya autoridad es absoluta, una figura que opera más allá de las restricciones que atan a otras instituciones. En un imperio que gime bajo el peso de interminables procedimientos y jerarquías titánicas, el inquisidor actúa con una libertad sin precedentes, respondiendo solo ante el propio emperador.
Este poder no es un lujo, sino una necesidad, en un universo donde las amenazas no se esperan a que se firmen permisos ni se completen procedimientos. Aunque el poder de la Inquisición es vasto, incluso ella debe apoyarse en los recursos de otras instituciones imperiales. Tropas del Astra Militarum, tecnología del Adeptus Mechanicus, y cuando es necesario, los guerreros del Adeptus Astartes se ponen al servicio de su mandato. Pero estos recursos no son otorgados sin condiciones. La política y el equilibrio de poder siempre juegan un papel crucial, incluso en una organización tan directa y resuelta como es esta. La Inquisición no es un ejército ni una flota, es la mano que guía la mente que planea y el juicio que se cae. Su fuerza radica en su capacidad para observar, detectar y actuar. En cada rincón del imperio, millones de agentes trabajan sin descanso buscando signos de herejía, traición o peligro. Son ojos y oídos que extienden el alcance del Inquisidor más allá de lo imaginable, detectando incluso las más sutiles señales de peligro antes de que puedan convertirse en un cáncer que consuma mundos. El Inquisidor no solo es un líder, es un símbolo viviente de la voluntad del emperador. Su palabra es ley. Solo otros inquisidores pueden cuestionarlo, y esa supervisión interna asegura que la Inquisición no sea corrompida por su propio poder. Durante 10.000 años, a pesar de conflictos internos, guerras y herejías, la Inquisición ha preservado un testimonio de la fortaleza de aquellos que la integran. El Inquisidor es mucho más que un guerrero, es un estratega, un visionario y un titán de la voluntad. En un universo donde el dogma y la superstición rigen, el Inquisidor debe tener capacidad de pensar más allá de lo establecido, enfrentando las verdades más oscuras sin ser consumido por ellas. Debe comprender las fuerzas que conspiran contra la humanidad como nadie más puede hacerlo, resistiendo no solo los horrores externos, sino también los internos. No hay tarea más ardua que desafiar las certezas de 10.000 años de ortodoxia, pues para que la Inquisición siga siendo efectiva, sus agentes deben ver la galaxia con ojos despojados de prejuicios, capaces de actuar más allá de las restricciones de la fe ciega. Esta libertad es lo que les permite cortar de raíz las amenazas antes de que crezcan, actuando con una rapidez y eficacia que otras instituciones solo pueden envidiar. Desde su origen, el Inquisidor ha sido la unidad fundamental de la Inquisición, un pilar solitario que sostiene su inmenso poder. En su mano se encuentra el sello inquisitorial, un símbolo que no solo garantiza autoridad, sino que otorga acceso a los más altos secretos y recursos del imperio. Este artefacto sagrado es intocable. Asegura que el Inquisidor puede actuar en cualquier rincón del espacio, enfrentando el caos y la oscuridad con la fuerza de toda la humanidad detrás de él. La relación entre la Inquisición y el Adeptus Astartes es un delicado equilibrio entre poder e independencia. Un campo de interacción lleno de peligros, pero crucial para la preservación del imperio. Los marines, como la propia Inquisición, operan fuera de las estructuras burocráticas del imperio, respondiendo únicamente a sus propios líderes y al emperador. Esto los convierte en aliados formidables y potencialmente en adversarios temibles. El poder de la Inquisición alcanza incluso a los marines, pero estos guerreros, modelados genéticamente para ser la cúspide de la capacidad humana, defienden ferozmente su autonomía. Un inquisidor que sospeche de desviación en un capítulo debe proceder con una mezcla de precisión quirúrgica y diplomacia, pues el más leve indicio de desconfianza puede desencadenar conflictos desastrosos. A lo largo de la historia, los Astartes han gozado de una libertad inigualable en sus operaciones, un privilegio que les permite responder con velocidad y eficacia a amenazas que pondrían de rodillas a otras fuerzas imperiales. Pero esta misma independencia, cuando se ve bajo el prisma implacable de un inquisidor, puede parecer peligrosamente cercana a la herejía. La línea entre la heterodoxia y la deslealtad es tan delgada como afilada, y no pocos inquisidores han encendido brasas donde no había fuego, provocando choques con capítulos que, aunque orgullosos, son profundamente leales al emperador. Para los marines, su lealtad no necesita explicación. Su devoción al emperador está grabada en cada fibra de su ser. Que un agente del imperio cuestione esa lealtad es percibido como una afrenta directa,
una traición a los lazos sagrados que unen a un capítulo con la humanidad que juraron proteger. Por ello, cualquier intervención inquisitorial debe ser sopesada con extremo cuidado. Cuando un capítulo se desvía hacia el sendero de la corrupción o el caos, la solución más eficaz rara vez implica una confrontación directa entre la Inquisición y los astartes. En estas circunstancias, la traición y el honor dictan que otros marines sean los encargados de lidiar con sus hermanos renegados. La hermandad entre los astartes trasciende capítulos y mundos. Que uno de ellos caiga en desgracia mancha el honor de todos. Este vínculo puede ser suficiente para redirigir a un capítulo hacia el camino de la lealtad sin derramamiento de sangre innecesario. Pero cuando la corrupción ha echado raíces profundas, la destrucción total del capítulo puede ser la única alternativa. Estas situaciones son tragedias monumentales y rara vez se llevan a cabo sin la participación de múltiples capítulos. Como se vio en la infame guerra de Badab, estas campañas, aunque necesarias, son una carga para el imperio, desangrando recursos y vidas en cantidades incalculables. En las profundas sombras de la Inquisición, cada decisión puede inclinar el destino de la galaxia, y el proceso de reclutamiento es tan misterioso como el propio mandato de esta organización. No hay un sistema centralizado ni criterios estandarizados. El poder de elegir a los futuros guardianes de la humanidad recae únicamente en los inquisidores. Algunos optan por recorrer su camino en soledad, dedicando su existencia a la caza de los enemigos, dejando que la tarea de formar a la próxima generación recaiga en otros. Otros, en cambio, ven esta responsabilidad como una de las mayores cargas y legados de su servicio, moldeando a los futuros inquisidores para que continúen la eterna guerra contra las fuerzas del caos. Cada inquisidor actúa según su propio juicio, libre de ataduras, salvo las miradas vigilantes de sus iguales. Para algunos, el destino o el azar juegan un papel crucial en la elección de aprendices, encontrando candidatos entre los individuos con los que cruzan caminos en sus interminables cruzadas. Otros, más meticulosos, dedican tiempo y recursos a buscar a los elegidos entre las filas de otras organizaciones imperiales, analizando cada detalle en busca de aquellos que poseen las cualidades necesarias para enfrentar la oscuridad. No existen reglas rígidas que determinen quién puede ser considerado digno de ingresar a la Inquisición. La inteligencia y la lealtad son las piedras angulares de esta elección, y estas virtudes suelen revelarse con el tiempo, a menudo en momentos de crisis. Aunque es raro, un inquisidor puede ver el potencial en un joven, aún en su adolescencia, un alma que muestra un destello de grandeza en medio del caos. Pero este tipo de decisiones son excepcionales, pues la sabiduría suele encontrarse en la experiencia y en los años vividos. Los candidatos ideales son aquellos que poseen una voluntad de hierro, una determinación inquebrantable y principios tan sólidos como las antiguas murallas de Terra. Una vez seleccionados, estos aspirantes se integran en el séquito del Inquisidor, comenzando su travesía en posiciones menores mientras son cuidadosamente evaluados. Con el tiempo y tras probar su valentía, estos individuos ascienden en confianza, asumiendo responsabilidades mayores bajo la guía de su maestro. Durante años, el aprendiz absorberá el conocimiento del Inquisidor, enfrentará desafíos que templarán su espíritu y aprenderá los secretos más oscuros de la galaxia. Algunos llegarán a ser conocidos como interrogadores, novicios o neófitos, títulos que marcan su posición como figuras en formación. Aunque pueden dirigir misiones o gestionar operaciones de manera independiente, su destino permanece en manos de su mentor, quien decidirá cuándo están listos para aportar el peso de un sello inquisitorial. La transición de aprendiz a inquisidor pleno es un momento cargado de solemnidad y a menudo de peligro. En circunstancias normales se requiere el consentimiento de 3 inquisidores o de un señor inquisidor para otorgar este poder supremo. Pero en los campos de batalla del Imperio, donde la muerte es una constante, un aprendiz puede verse forzado a asumir el manto del inquisidor de inmediato, heredando el sello y la responsabilidad de su maestro caído. Este acto de emergencia, aunque vital, está sujeto al escrutinio de otros inquisidores, quienes decidirán si el aprendiz está a la altura del cargo.
Este proceso de transmisión de conocimiento y filosofía aseguran que las tradiciones y facciones de la Inquisición persistan a lo largo de los siglos. Los ideales de un inquisidor se filtran en las generaciones siguientes, dejando una marca indeleble de la evolución de esta institución. Más allá de las enseñanzas prácticas, los aprendices reciben lecciones sobre el significado del poder, la importancia del conocimiento y el deber inquebrantable hacia el emperador. En la Inquisición, el conocimiento no se regala, se conquista. Cada aprendiz debe ganarse su sabiduría, demostrando que es digno de los secretos que sostiene el imperio, como proclama el antiguo refrán. Un recordatorio eterno grabado en la mente de todos los que caminan esta senda. El conocimiento es poder. Cuídalo bien. Y con esto terminamos el vídeo de hoy de la Inquisición, uno de los pilares más importantes y grandes que tenemos en Warhammer. Hemos aprendido muchísimo de ellos, cómo se organizan, los sordos que hay, cómo se reclutan. Súper interesante. Estas personas que tienen un poder impresionante, de los que más poder tienen dentro del imperio, que como les caigas mal te puede decir tú eres un hereje y estás muerto en 2 segundos, o incluso exterminar un planeta. Cuidadito con esta gente. No sé si haré un vídeo en un futuro hablando de los inquisidores más importantes, que creo que podría estar guay. Pero espero que hayáis aprendido mucho de esta facción, por llamarlo así. Así que nada, señores, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.